Oye, qué es esto? barbaridad. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Algo está pasando aquí. Pues yo creo que ya se está acabando el mundo. Esto es pura contaminación. Ahora sí es el Averno, ¿eh? Pues, Ay, que... ¿No ¿y será cómo Claudio lo- X? Que se está oye, quemando? pues, ¿sabes qué? Vamos a abrir la puerta para aclarar este asunto. Ay, A ver, sí, no, a ver qué... Mario Campa, Ah, mira. economista, Qué sorpresa. Politólogo. politólogo. Mucho. Vienes desde Gusto. Sonora. Hola, de Sonora para acá. Eso. ¿Qué tal? Por favor, adelante, caminante. Adelante. Un gusto estar con Ay, ustedes. ya, Entre tanto maestro. ya se despejó. Ya. Ya se despejó. Tenías que venir a despejarnos las dudas. No, para eso estamos. Porque vaya que hay. Encantado. Hay un debate muy serio en el país alrededor de lo que son, pues, de lo que es la contaminación y el cómo está ligada la contaminación a pues, los combustibles que consumimos. ¿Qué tanto realmente es contaminante en nuestro país? ¿Somos de veras un país muy contaminante a nivel...? Yo acabo de ver un cartón de un colega, Sí. ahora a propósito de la reunión trilateral, Ah, sí. donde decía que Estados Unidos y Canadá, no hombre, puras energías limpias. Y En que cambio- México, qué bárbaro, era puro chapopote. Bueno, hay muchos mitos en torno a esta discusión, ¿no? Sí. El tema del calentamiento global pues ha ido ganando importancia por obvias razones y por supuesto México forma parte de un debate que pues incluye a todos los países desarrollados y a los subdesarrollados, ¿no? Hay que distinguir, hacer esta distinción porque no todos contaminan lo mismo, ¿no? Muy poca gente, yo creo, lo sabe, pero en promedio los mexicanos contaminamos menos que el promedio del habitante mundial, ¿no? Ok, menos. Menos. O sea, el habitante mundial contamina más o menos 5 toneladas de carbono equivalente al año y en México es 3.7. ¿No? Estamos por debajo, más o menos un tercio, ¿no? Estamos por debajo de eso. ¿Por qué? Porque México no depende tanto del carbón, por ejemplo, en la producción para electricidad, como sí depende Estados Unidos, como sí dependen algunas economías de Australia. Asia, que Australia, ¿no? Australia es uno de los países más dependientes, tiene más de 50,000 empleados en minas de carbón y en el sector relacionado al carbón negro, ¿no? Como se le llama también, que es el más contaminante. Inglaterra también, ¿eh? Inglaterra que ha hecho algunos esfuerzos interesantes, pero sí, en general los países anglo contaminan mucho con carbón. En Latinoamérica, Chile tiene una contaminación, tiene muchas plantas de carbón. En México no hemos abierto una desde el 2014, si bien recuerdo. Bueno, el de 2010 es la última vez que fue una expansión de la planta que tenemos en Guerrero, que es muy grande, la Plutarco Elías Calles. Y desde entonces se aprueba en el sexenio de Fox, se construye durante el sexenio de Calderón, y desde entonces no hemos ampliado las plantas de carbón, que realmente son muy pocas en México. Son 3, ¿no? Son 3 y 2 muy grandes y una más chica, pero lo que sí es que nuestro insumo energético está muy poco dependiente del carbón. Es más, en los últimos 2 años hemos venido reduciendo esa dependencia de las plantas de carbón. Digamos, la activamos menos o las otras fuentes de energía han ido aumentando su peso, hidroeléctrica, pues también la eólica, ¿no? Por supuesto la solar, la nuclear incluso ha aumentado en los últimos años un poquito, quizá por algunas eficiencias, y en ese sentido el carbón ha ido perdiendo peso. Hay una consultora muy importante, Enver, que marca que en el G20 México fue uno de los países que más redujo su uso del carbón para producción de luz, ¿no? Eso sorprenderá a muchos, ¿no? Porque Claro. realmente si nosotros nos vamos al debate nacional pareciera que somos el principal contaminante en el mundo, ¿no? Pero por eso, ¿de dónde sale toda esta histeria de que estamos terribles y que somos el más contaminante? No, pero además, aclarando esa caricatura del colega que dice José, es decir, yo entiendo que entre México, Estados Unidos, Canadá y México, el país que menos contamina es México, y el que más contamina es Estados Unidos, luego es Canadá, ¿no? Pero además con cantidades muy importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Estados Unidos utiliza 3 o 4 veces en términos relativos, digamos, en su producción de electricidad, lo que usa México en carbón. Además, encima de todo eso, tienen unas ciudades pues, que ustedes han visto, pues, son demasiado expandidas, ¿no? Sí. Son muy horizontales, tienen muchos suburbios, lo cual, por supuesto, lleva a que consuma muchísimo
cantidad de gasolinas específicamente. Y así nos podríamos ir. Por supuesto, es una sociedad que sabemos es muy consumista, ¿no? Y eso también, su huella de carbono es muy importante. Porque un tema muy interesante aquí en este debate es también un tanto el dumping ambiental. Porque ojo lo que puede llegar a pasar, que los países desarrollados, con esto de que están limpiando sus economías, y eso, pues sí, las compañías empiecen a cerrar algunas plantas en los países desarrollados, pero los manden a los países no desarrollados, ¿no? Pero realmente donde se debería medir las emisiones es en el país que está importando esa cantidad de insumos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa demanda es la que está finalmente generando la contaminación. Entonces, hay formas distintas de medir esas emisiones y unas son dentro del territorio y otras son también ligadas más que nada al consumo. Y ahí Estados Unidos tiene un impacto más grande del que los números nos pudieran medir. Pero, insisto, en promedio cada norteamericano contamina 3 o 4 veces lo que cada mexicano, ¿no? ¿Entonces son fake news? Pues sí, yo creo que está exagerado, ¿no? Está exagerado. México no es de los países más contaminantes per cápita, ¿no? Tenemos una de las economías más grandes, uno de los países más poblados, tampoco podemos asumir que somos de los menos contaminantes, no es así, pero también hay que considerar que si ya lo ajustamos per cápita, por habitante, estamos por debajo de la media internacional. El problema realmente está en los países desarrollados, en Australia, como menciona Fisgón, por supuesto China y otros países asiáticos, India, empiezan también a contribuir cada vez más. Ellos sí están generando nueva electricidad con plantas de carbón nuevas que están añadiendo, pero es un tanto tramposo decir ellos son los responsables ahora del calentamiento climático, cuando las emisiones históricas se explican en un 50% por Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿no? Entonces ahora pues ya se desarrollaron ellos y ahora vamos a imponerle los costos a los países en vías de desarrollo que no tienen la tecnología necesaria para transitar rápido a las economías más limpias. Entonces es un asunto ahí moralmente muy complicado, ¿no? Se habla también en México de una suerte, digamos, de ecología colonialista, Sí. ¿no? Es decir, hay lógicas ecologistas que son netamente coloniales. Por ejemplo, nos venden la idea de que la energía eólica es mucho más limpia, entonces que hay que transitar a las energías eólicas. Pero es curioso porque lo que se hace es que se importa tecnología eólica de otros lugares en vez de desarrollarla acá, Sí. ¿no? Entonces, eso ¿cómo funciona? No, por supuesto, ¿no? Yo creo que hemos pasado un gran parte del mundo del negacionismo al negocionismo, ¿no? Donde hay muchos intereses privados en esto, ¿no? Comentaba fuera del aire que en la COP26, y ahorita podemos hablar de eso, había más presencia de lobistas o cabilderos que de las delegaciones por país, ¿no? Eso no puede ser posible. Los documentos están muy influenciados por lo que está diciendo la industria del carbono, ¿no? Entonces, pues por supuesto hay un sector que busca hacer negocio con la transición energética, que está vendiendo ciertas tecnologías. Entonces hay que ser ahí cuidadosos de no dejarnos llevar por ese debate, ¿no? Porque los países tienen distintas características, distintas necesidades y hay distintas formas, distintas rutas se le llama, de ir transitando esas economías más limpias, ¿no? No es que nos tengamos que encasillar en el debate de los países desarrollados que están en otra dimensión, ellos tienen mayor urgencia, mayores necesidades, contaminan más en promedio, entonces a ellos sí se les debe pedir. Otra cosa que se les debe pedir es financiamiento. Por cuestión de que tienen mayor deuda histórica en las emisiones, el legado suyo su huella es más amplia, tienen que contribuir con fondos a los países en vías de desarrollo. Desde hace 12 años dijeron que iban a contribuir con $100,000 millones de dólares anuales. No lo han cumplido de entrada, ¿no? No han cumplido, pero además se necesitan 10 veces esos montos. Es lo que pedía India en la COP26. Un trillón en inglés o $1 billón de dólares, no 100,000 millones, ¿no? Pedía 10 veces más. África pedía 1.3 billones. La OCDE recomienda 800. Estamos lejísimos lo que deberían aportar los países desarrollados para ayudarle a los no desarrollados. Pero entiendo esa parte de que sí, pues no se trata de un colonialismo. También necesitamos cierta independencia en los países en desarrollo para que ellos también puedan desarrollar sus propias tecnologías, sus propios métodos, ¿no? Y que lleven también, ciertamente sí, dando pasos, pero también a su ritmo, ¿no? No es justo imponerles el mismo ritmo de los desarrollados, que deberían estar acelerando un poco los motores, ellos sí, ¿no? Oye, Mario,
A mí me llamó mucho la atención y fue ahí donde me di cuenta de tu existencia, porque estaba buscando cartones sobre la COP26, pues salías en el timeline, ¿no? ¿Cómo? ¿No lo conocías antes? No lo conocía, la verdad, una disculpa, pero fue Yo lo cuando conocí empecé. con las conferencias de salud. Ah, sí. Pero al rato platicamos de Ahorita eso. platicamos de eso. Pero antes de que vayamos a un comercial, ya me dijeron que ya vamos a ir en un ratito, a mí me gustaría, en un minuto, ¿qué carajos es la COP26? Y después del corte nos arrancamos con un poquito más, pero... Claro que sí, es la conferencia de las partes, ¿no? Que en sí la organiza las Naciones Unidas y es la número 26. Empezaron en 1995 en Berlín y ya van 26, ahora se hizo en Glasgow, ¿no? Y es una conferencia a donde llegan pues, los países con sus delegaciones y también hay otros invitados ahí, cabilderos, lobistas que se cuelan y vamos a platicar de algunas cuestiones controversiales, ¿no? Pero es digamos el foro más importante donde se deberían tomar algunos acuerdos a nivel mundial, pero por cuestiones que ya incluso el presidente López Obrador lo mencionó, problemas con las Naciones Unidas, a veces cuesta trabajo llegar a acuerdos, ¿no? Pero lo comentamos. Lo comentamos porque primero que nada vamos a ir a un universo. Universos paralelos. ¿Los conoces? Un cuate que yo conozco. ¿No? Ahorita vas a ver, te va a gustar. Bueno, ahorita vamos a informar. Ahorita venimos, regresamos, no se vaya. La física cuántica ha confirmado que hasta el debate sobre la luz se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. En el universo neoliberal, donde viven los que apoyan la privatización, se afirma que la reforma eléctrica del actual gobierno podría provocar alzas en las tarifas de la luz. En otro universo, en el que vivimos nosotros, ya hubo un aumento de las tarifas eléctricas y este se debió precisamente a la privatización de la luz. De este modo, los partidarios de la privatización nos dicen que si la reforma eléctrica detiene la privatización, podría pasar lo que ya pasó con la privatización que ellos promovieron. En el universo neoliberal, se dice que la reforma eléctrica hará de Comisión Federal de Electricidad un monopolio. Sin embargo, en nuestro universo, la reforma plantea que Comisión Federal de Electricidad generaría solo el 56% de la luz del país y las privadas el resto. Además, Comisión Federal de Electricidad es una empresa de Estado que tiene la tarea de asegurar un servicio básico. En cambio, empresas extranjeras como Iberdrola, Enel y otras sí son monopolios cuya única finalidad es obtener ganancias. En el universo privatizador, se afirma que la reforma eléctrica propuesta por el actual gobierno es la ley combustóleo, pues según ellos dañará al medio ambiente. Pero en otro universo, en el que vivimos los mexicanos, solo el 20% de la generación en México es energía limpia y de esta el 13% viene de Comisión Federal de Electricidad y solo 7% de privados. Sobre todo, México tiene el compromiso de generar para el 2024 el 35% de su electricidad con energías limpias y solo Comisión Federal de Electricidad puede garantizar que se cumpla este compromiso. Lo que sí es sucio son los contratos leoninos que sangran al erario y benefician solo a los privados. Por ejemplo, la ley actual impone los llamados contratos de energías limpias que obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía solar y eólica de los privados, pero no toma en cuenta las energías limpias que Comisión Federal genera con las hidroeléctricas. Así, por este concepto, Comisión Federal ha tenido que pagar más de 6,000 millones de pesos a 335 centrales privadas, con lo que ha subsidiado el 50% de la inversión inicial total de estas plantas. Otro caso es el de 7 gasoductos privados que no entregan gas, pero la Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagarlo como si lo recibiera. La CFE deberá pagar 21,000 millones de dólares por un servicio que no recibe. Eso quiere decir que se le han hecho de gasoducto. La reforma busca acabar con estos contratos. No es verdad que el principal problema del sector eléctrico mexicano
no son las energías limpias, sino los contratos sucios que favorecen a las empresas privadas. No es lógico pensar que si se erradicaran los contratos abusivos con empresas privadas, Comisión Federal podría ofrecer energía más barata. ¿De veras creen que el pueblo no se cansa de tanta pinche tranza? Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos platicando con Mario Campa, politólogo y economista, y que nos está dando el ABC de lo que está pasando en el mundo en cuestión de contaminantes, qué tan cierto es de que somos los más pinches puercos del planeta, y qué es, o sea, qué pasó con la COP26 precisamente con tantos números. Sí, bueno, en la COP26 hubo muchas controversias, hubo algunos acuerdos, pero sí hay que empezar diciendo que es la conferencia de las partes más excluyente en la historia, ¿no? Así se le llamó. ¿Por qué? Porque realmente pues, se hace en Glasgow, en una ciudad un poco lejana, cara, ¿no? Claro. A donde van, pues, quienes pueden ir, pues, quienes pueden viajar en avión. Eso hay que insistir también, porque estamos hablando de medio ambiente. ¿Quiénes pueden viajar en avión? Pues los que tienen más recursos. 60% de los mexicanos no viajan en avión porque no pueden, ¿no? Entonces, desde ahí ya es excluyente, que necesitas un avión para trasladarte allá. Pero eso no es la única que lo hace excluyente. El hecho de que también lleguen todas las delegaciones, los lobistas, por supuesto, a la ciudad, encarece mucho el hospedaje. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Que la gente de pantalón, los burócratas, los lobistas, van y están en los primeros planos, Felipe Calderón también, que se coló por ahí. Y por otro lado, pues tienes a los activistas que los mandan a acampar, que los mandan a ciudades, ¿no? En las periferias, incluso ahí a países dentro de la propia isla, a otros países. Y pues en realidad se vuelve una conferencia que no es representativa de lo que debería ser. No hay, por ejemplo, grupos originarios, ¿no? Claro, pueblos originarios no están representados. Exacto. Y es una de las principales quejas de las COP, ¿no? Pero finalmente con todos estos problemas sigue siendo uno de los únicos foros donde es posible que los países lleguen a ciertos acuerdos. Otra cuestión distinta es que se respeten, ¿no? Pero llegan a acuerdos y medianamente van avanzando, ¿no? Pero para que tengan una idea, las COP es la 26 años, pero la mitad de las emisiones han ocurrido en los últimos 30. Entonces, o sea, no vamos al paso quizá que deberíamos ir, ¿no? Pero es uno de los foros que hay, es de los más importantes. Y hay que reconocer que, insisto, que los países llegan ahí con distintas demandas, con distintas condiciones. Por ejemplo, llega India pidiendo más financiamiento, el presidente López Obrador también, más esfuerzo de los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, emergentes, como quieran llamarles. Y hay otros que van en una posición que sí debería ser más exigente. A Australia se le pedía un poco más en cuanto al carbón, ¿no? Que cerrara sus minas de carbón o sus plantas alimentadas por carbón, y no quiso firmar, ¿no? Entonces, pues con ese tipo de cuestiones nos topamos, ¿no? ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes? El otro día tuvimos aquí a Violeta Núñez hablando sobre lo de litio, ¿no? De que los coches tienen que ser dentro de unos años eléctricos sí o sí. Esa es una de las que más sonaron. ¿Hay alguna más importante? O? Bueno, está una que causó mucha controversia porque originalmente habían sacado que México no había firmado, después se supo que sí firmó. Es la contra la deforestación, frenar la deforestación. Pero fíjense, para que vean el grado de mediana hipocresía que se maneja ahí, pues está Brasil, firma un documento, no cuesta mucho poner ahí el nombre, y lleva llegó un máximo de 15 años en la deforestación del Amazonas, ¿no? Va continuamente, desde que salió Lula más o menos, va subiendo los kilómetros cuadrados que está deforestando en el Amazonas. Entonces, ¿para qué firmas, no, si no lo vas a cumplir? De hecho, México se comprometió, incluso si van al documento más particular, porque una cuestión es el documento político y otro es ya el plan por país. México piensa ser, en cuestiones de deforestación, hacia 2030 neutral, es decir, no deforestar, o si hay alguna tala, pues compensarlo por otro lado. Eso parte me parece interesante y está también ligado a otros programas como Sembrando Vida, ¿no? Pero hay países que discretamente están haciendo mucho más esfuerzos de lo que está haciendo un país como Brasil, que firma, pero que por el otro lado pues no cumple nada, ¿no? Oye, una pregunta políticamente incorrecta. ¿Qué papel juegan activistas como Greta Thunberg, por ejemplo?
Bueno, Greta Thunberg yo creo que tiene un papel que es necesario, ¿no? Que es necesario el de criticar la toma de decisiones concentrada, ¿no? De las delegaciones, de los lobistas. Se necesita una voz pues también que represente a su generación, ¿no? Porque pues finalmente a las generaciones que vienen pues también nosotros les debemos el problema, se necesita ese tipo de voz y nuevamente el problema de representatividad pues queda medianamente cubierto si le damos a este tipo de voces, aunque sea la capacidad que se manifiesten en la calle, es lo mínimo que se puede hacer. Pero hay críticas a la posición de Greta en el sentido de que puede ser un llamado a la inacción, ¿no? Está bien, mostremos nuestra frustración, nuestro enojo con que los países no lleguen a acuerdos, pero por otro lado, pues, ¿y dónde está la política pública? ¿Qué hacemos después? Sí, estamos enojados y queremos que los países desarrollados cumplan, pero ¿cómo lo logramos? Y finalmente, por más que sea un mal mecanismo imperfecto, ¿no? Es uno de los pocos que hay, ¿no? Y es una de las políticas, por ejemplo, una de las cuestiones que decía John Kerry, no sacrifiquemos lo bueno por lo perfecto, es decir, en aras de llegar a algo perfecto, pues no demos pequeños pasos, porque si no nos quedamos en un escenario no se hace peor, nada. ¿no? ¿Qué tan grave es el problema del cambio climático? Bueno, sí es un problema serio. De hecho, el Acuerdo de París firmado hace unos 5 años, 6 años, implica que en un escenario para que no nos siga causando inconvenientes, ya está causando. No Sí, podemos claro. decir que en 5 años vamos a empezar a ver, no, ya los estamos viendo en algunas zonas. ¿No? Incluso en México ha aumentado la temperatura a 0.8 grados, ¿no? En promedio. Es Cada mucho. vez, por ejemplo, las noches de frío en las ciudades son más reducidas y aumentan las noches de calor. Hay diferentes formas de medirlo. Bueno, Por hoy supuesto, no, ¿eh? en el norte donde yo vengo, las temporadas de sequía son cada vez más prolongadas, Claro. las presas están a niveles más bajos, ¿no? Afortunadamente no se produce porque no se puede mucha energía, pero en el norte sí tenemos un problema con sequías. Entonces, ese tipo de cuestiones, conforme vaya subiendo la temperatura, las vamos a ir viendo más. Por supuesto, más incendios forestales. En California, cada año con año estamos dando nuevos récords, ¿no? Históricos. Históricos. Y en Canadá tuvimos un tiempo en que había récords que se estaban quebrando día con día, y no por 1 grado, sino por 5 grados más de lo que Wow. estaba antes en récord. Entonces, ese tipo de cosas en teoría las vamos a ver más seguido, ¿no? Hay una anécdota que me encanta, que es que un republicano tejano declaró que él creería en el cambio climático el día en que nevara en Texas. Y pues nevó en Texas. Paso, mecha. Sí. Son muchos renglones ambientalistas que pelean porque se haga algo realmente. La gente que defiende el no comer carne porque la industria ganadera internacional es una de las que más contaminan. Hay gente que incluso dice que con esto que se pretende hacer con el litio y con las baterías y los autos eléctricos en 20, 30 años no va a servir de absolutamente nada, porque se va a convertir en otro factor contaminante muy, muy peligroso. Esto que ahorita es oro blanco se va a convertir en el contaminante, en la muerte blanca. Sí. ¿Qué otros detalles son como para prestar atención en la situación del cambio climático, la contaminación, el Focos ser rojos, humano, ¿no? la industria, el neoliberalismo, o sea, muchas cosas? Sí, mira, yo estoy muy en contra de la gente que cree que vamos a solucionar esta cuestión dejando de consumir carne, ¿no? El cambio está en uno mismo, ¿no? Básicamente es. Hay muchas cosas que podemos hacer antes y que seguramente va a tener mucho más impacto y que también, por supuesto, involucran más a gobierno y a Estado antes que dejarle a las personas reducir su consumo de carne, que además va a ser marginal el aporte, ¿no? En la cuestión del litio, fíjate, de acuerdo a las proyecciones, necesitaríamos producir en litio y níquel y otros, porque no es nomás litio, no son Sí, claro. otros, grafito, incluso como 100 veces más lo que en estos momentos estamos extrayendo. Entonces, no necesariamente va a ser la panacea, porque en algún momento vamos a ver que seguramente se va a ir encareciendo. Exacto. Ahorita estamos sacando el litio más barato en Chile, en Argentina, que se encuentra básicamente, ¿no? en la tierra. Pero hay un litio más caro de extraer que está en las piedras. Desafortunadamente es el de Sonora, por ejemplo. Hay unos más caros que otros, ¿no? Más finos que otros, más fifis que otros. Pero, pues, si realmente vamos a demandar 100 veces la cantidad, es muy probable que ese precio vaya subiendo. Entonces, qué fácil decir, bueno,
Tesla para todos, ¿no? ¿Y quién va a poder comprar Tesla? Pues los habitantes del mundo desarrollado. Claro. Y entonces, mientras tanto, ¿qué pasa con los de los países en vías de desarrollo? Y es la misma historia de siempre. Y el fisgón te preguntaba que cuál era lo más terrible. Es que él no vio la película del día después de mañana. Yo sí la vi y ahí sí, a Estados Unidos le iba muy mal. Con Keanu Reeves, ¿no? ¿Sí? No, ¿con quién? ya ni me acuerdo. Pero ya sabemos que siempre que hay una catástrofe, un desastre natural, a Estados Unidos le va muy mal. Sí. Pero le va a ir mal a todo el planeta parejo con una crisis de Bueno, este tipo. ahora platico del mundo, digamos, no desarrollado, pero dentro de Estados Unidos, cuando cae un huracán, por ejemplo, Katrina, no son los más ricos los afectados, no. porque ellos tienen casas en zonas más No es elevadas. Keanu Reeves ni Sí, los que más afectados han sido son, por ejemplo, los habitantes en las periferias, comunidades afroamericanas. Ellos son los que han muerto y los que han puesto también las pérdidas materiales. Es muy injusto creer que el cambio climático nos afecta a todos por igual y que todos somos igual de responsables de generarlo, ¿no? Son dos temas distintos. Son más responsables los países desarrollados históricamente y actualmente, y los efectos caen sobre todo en las poblaciones vulnerables, ¿no? En los que menos tienen para protegerse, los que no tienen para aislantes térmicos, para una calefacción, para un aire acondicionado, ¿no? Para a los que les cuesta comprar un Tesla, lo que mencionábamos Sí, ahorita, claro. ¿no? No cualquiera Los que viven puede. en las calles. Sí, exacto. Entonces, en cuestiones del norte global y el sur global, pues en estos momentos las poblaciones que están cercanas al Ecuador o los que viven cercanos, por ejemplo, a bosques, son los que están viendo los mayores aumentos en términos de la temperatura o las mayores reducciones de precipitación. Por ejemplo, en Brasil ya esto está ocasionando también, o en África, en México puede ocasionar algunos excesos, por ejemplo, de lluvia, donde en el sureste, ¿no? En el sur, donde tenemos también las entidades más golpeadas en términos económicos. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que, irónicamente, los ricos son los que contaminan más, y me refiero a los ricos dentro de los países y a nivel también entre países, y desafortunadamente los efectos caen en los que menos tienen, ¿no? Es un tema muy injusto, y por eso los mayores esfuerzos deben ser en los países desarrollados y en los hogares de mayor ingreso, por supuesto, ¿no? Y con eso, pues esos recursos utilizarlos para proteger un poco a las poblaciones vulnerables, ¿no? Que es lo mismo en todos los aspectos, ¿no? En la pandemia de COVID, pues también los que más sufrieron fueron pues la gente con menos recursos, y los más ricos se hicieron mucho más ricos en la pandemia. Sí, bueno, y los ricos son los que tienen pues acceso, digamos, directo ya al sistema sanitario, sobre todo en países donde tienen recursos más limitados, donde no han desarrollado un estado de bienestar total o muy grande, donde no tienen un sistema universal de salud, menos de cuidados, ¿no? En esos países, pues sí, o en esas condiciones, pues sí están mucho más expuestos los de menos ingreso, los hogares de menos ingreso. Y la pandemia yo creo que es una primera advertencia de otras cuestiones que podríamos ver también en cuestiones del cambio climático, que irónicamente o paradójicamente también están ligados, porque si no estuviéramos abusando de los recursos naturales, quizá pues, los orígenes de este virus no hubiéramos llegado a tal necesidad de consumir otro tipo de alimentos, otro tipo pues, de especímenes, ¿no? Entonces son cuestiones que van ligados. ¿Cómo es la interacción del ser humano frente a la naturaleza y cómo estamos quizá excediéndonos y no estamos en una situación sostenible en este momento? Estamos rompiendo fronteras. Estamos rompiendo fronteras, ¿no? Hay un documental de Netflix muy interesante que habla de que hay muchas fronteras, porque también solemos hablar del cambio climático, pero en los océanos está pasando otra actividad por sí misma muy complicada, ¿no? Y en ese sentido, pues todo está ligado, porque si se van desarticulando, digamos, algunos sistemas, ponen en jaque a otros, ¿no? Y así se va retroalimentando y se van creando cadenas de retroalimentación negativa, que por supuesto no sabemos si son capaces de en algún momento detenerse, ¿no? O de que las podamos parar. Se ha hecho, por ejemplo, y yo creo que también ha estado impulsado por los lobistas y los cabilderos,
de que no hay problema, podemos contaminar y después vamos a desarrollar una tecnología que vaya y absorba esas partículas de carbón. Que quizás se pueda hacer, pero todavía no tenemos ni la tecnología ni la escala, sería carísimo. Y si antes podemos ir frenando poco a poco eso, insisto, con mayor responsabilidad de unos que de otros, pues poco a poco podríamos evitar llegar a esos extremos de ir por el carbón y capturarlo. Y se habla de que tendríamos que incluso pasarlo al fondo del mar, ¿no? Para que ahí descanse el carbón. No, pero además, digo, el desarrollo de esas tecnologías es lentísimo, ¿no? Sí, No es que alguien llegue un día, vamos a desarrollar una tecnología para absorber las partículas de carbón en el aire. Es decir, así no funciona, así no funciona la ciencia ni la tecnología, ¿no? Pasa por procesos lentos, en fin. Oye, y el tema, es decir, una de las razones por las que es importante tratar estos asuntos es porque es parte del debate también de la reforma eléctrica, ¿no? ¿Qué tanto impacta todo esto en la reforma eléctrica? ¿Qué tanto tiene que ver la reforma eléctrica con el cuidado del ambiente en México? Bueno, ya comentábamos también al principio del programa que México está por debajo en cuanto a generación de emisiones de carbono equivalentes del promedio mundial, ¿no? Entonces, México no tendría por qué hacer los mayores esfuerzos vis a vis los países desarrollados. Partamos de eso, ¿no? Partamos también del hecho de que la generación eléctrica no es la única fuente de contaminación. No, por supuesto. También están, por supuesto, cuestiones relacionadas a consumo, vivienda, relacionados también a transporte, sobre todo. Y en transporte, insisto, no vamos a poder pasar a autos eléctricos de la noche a la mañana, porque además muy poca gente va a poder llegar a ellos. Claro. Y hay otro tipo de transporte que es, por ejemplo, el aéreo, que no lo vamos a poder sustituir en muchos años. Entonces, realmente... Y es muy contaminante, ¿no? Y es muy contaminante, ¿no? Estamos hablando de que un vuelo de México a Madrid genera más de 1 tonelada de carbono, es decir, y para cumplir con los acuerdos de París, cada persona a nivel mundial podría en un año consumir esa cantidad de carbono, para tener una idea de lo mucho que cuesta los viajes aéreos. Y todavía no tenemos una tecnología más barata y es la más difícil de sustituir. También tenemos el transporte de mercancías, todavía no tenemos barcos que se alimenten con otro tipo de combustibles, ¿no? Con paneles solares. Todavía no tenemos esa tecnología y quién sabe si alguna vez lo tengamos. Entonces, partamos de eso, ¿no? De que la generación eléctrica es importante, pero, y también, ojo, John Kerry lo mencionaba justo hoy en un foro que hubo organizado por una empresa y Bloomberg, y mencionaba que es mucho a los países tipo México, sin mencionar México, sino países similares, emergentes, etcétera, etcétera. Realmente el debate en ocasiones no aplica para ellos porque las primeras tecnologías más fáciles de eliminar son las de carbón, pero regresamos a que México no es de los que más consume o produce electricidad a través de carbón. Y incluso menciona que para esas economías lo primero que podríamos hacer es pasarlas al gas, ¿no? Que es más limpio, no es renovable, pero es una tecnología un poquito más limpia. Menos cosa que en México lo estamos haciendo, ¿no? Hemos eliminado parte del consumo de carbón, subiendo pues el ciclo combinado, subiendo hidroeléctrica, subiendo nuclear y también eólica y solar, que es la fuente de atención de la reforma, regresando a ella. En esos dos se han concentrado porque es donde hay más dinero. Nadie está pidiendo plantas nucleares porque no hay la facilidad para invertir de Iberdrola en ellas, que sí invierte en otros países, ¿no? Pero aquí en México no, porque pues no hay en estos momentos las condiciones para hacerlo. Entonces, pues se ha centrado la atención ahí. Y ahora, desafortunadamente partimos de este debate malamente asumiendo que es solamente los recursos privados los que pueden financiar esas dos tecnologías en particular, que no son las únicas. Pero por otro lado tenemos a CFE, que va a hacer una inversión histórica en Sonora, por cierto, en Puerto Peñasco, que sería la 8ª planta más grande del mundo. O sea, también CFE puede generar la solar, 8ª más grande en el mundo. Entonces también CFE tiene la capacidad de poco a poco ir haciendo, si no lo penalizan, porque es una discriminación dar subsidios a los privados y a CFE pues afectarla para que vaya reduciendo su participación.
parece que los intereses de los cabilderos cuando se firmó la original se terminaron imponiendo con algunas cláusulas, ¿no? Sí, hay una como dotación que es muy curiosa, ¿no? Sí. Es decir, hay una distribución de la energía, que primero se consume la nuclear, después la eólica, después la de ciclo combinado y hasta como en sexto lugar la hidroeléctrica. Pero uno se pregunta, ¿por qué la hidroeléctrica en sexto lugar? La única explicación que haya eso es porque eso le conviene a los privados. No es negocio. Porque no es negocio para los privados. Para los privados. Y una de las cosas que busca la reforma es cambiar precisamente esa distribución, ¿no? Es decir, esa pauta. Hay países en el mundo que se alimentan prácticamente de la energía hidroeléctrica, ¿no? Por ejemplo, Brasil. Es de los países que dependen más del 50% de hidroeléctrica. Por supuesto, tiene los recursos naturales para hacerlo, tiene ríos muy grandes, etcétera. Y no, México no podría pasar de 0 a 100, pero sí puede elevarlo a través de, por supuesto, turbinas más eficientes. Y también, por supuesto, hay algunas zonas donde todavía por cuestiones de que a CFE se le fue quitando recursos para inversión pública o inversión en proyectos productivos, pero que también podría hacerlo. En algunas zonas del país no tenemos problemas con desabasto de agua, particularmente en el sur. Si tuvieran en el norte, ahí sí es difícil apostar por la hidroeléctrica porque tenemos presas que se van vaciando a lo largo del año y que en algún momento podría significar la interrupción de la generación. Pero en otras presas tenemos hasta más del 100% de la capacidad y ahí puede estar generando y generando y generando. Es más, si seguimos las pautas del calentamiento global, es probable que en esas zonas sigan aumentando año con año las precipitaciones, ¿no? Y en el norte que se siga secando. Entonces, son las distintas cuestiones que suceden aquí. Tú eres de Sonora. De Sonora, sí. Y ahorita mencionabas, en Sonora hay dos cosas que son muy importantes en esto que estamos hablando. Sí. Ya mencionaste uno, que es este proyecto de energía solar, y también este litio, que es el yacimiento más grande. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú estos dos elementos de cara a la reforma eléctrica? Mira, y el papel de Sonora. Sí, claro, claro. Fíjate, lo voy a ligar un poquito a la elección, a lo que está pasando en Chile, porque Chile y Argentina tienen mucho litio, y desafortunadamente no han creado los mecanismos para pasar de simplemente la extracción a un procesamiento o a incluso a industrias de las baterías o incluso a la producción de automóviles alimentados por esas baterías, que es algo que está apenas tratando de hacer Bolivia, ¿no? Sí, claro. Que Bolivia está apostando por el litio más desde lo público. Ahora, en la cuestión de Chile, hay una recomendación de un grupo de expertos y de técnicos que desde hace mucho están planteando la necesidad de tener una empresa pública que impulse esa parte de que el litio puede escalar en la cadena, ¿no? productiva, que son finalmente las ideas lo que hacen que el mundo vaya creciendo en términos económicos, no el extractivismo o la explotación de recursos naturales como mucha gente asume, ¿no? Entonces, ahí en Chile hay una propuesta de un grupo muy interesante y uno de los candidatos en estos momentos está planteando hacer una empresa productiva del Estado, tipo lo que tienen con Codelco y el cobre, hacerlo ahí. Entonces, México realmente no es el único país en donde están pasando este tipo de debate. Regresando a Sonora, hay un yacimiento ahí muy importante, pero en México hay varios, ¿no? El litio realmente no es que esté enclavado en una zona específica, hay litio en muchas partes, la cuestión es dónde es rentable para ser extraído. Por supuesto, conforme se vaya encareciendo, porque va a haber mayor demanda, va a ser cada vez, estos proyectos van a ir siendo rentables. Entonces, no es que realmente urja en estos momentos, porque en algunas zonas hay que esperar a que se vaya abaratando para poder extraerlo. Y ahí incluye, por supuesto, un componente de innovación. A ver, los procesos, vamos a trabajar en procesos para ir disminuyendo poco a poco el costo de extracción, que es algo que están haciendo otros. Si Bolivia lo puede hacer, yo creo que México tranquilamente lo puede hacer. Un país que tiene más escala, por supuesto, también podría, yo creo, ahí involucrarse un poquito más el CONACYT o la investigación pública. Pero sí hay que reconocer que es un activo estratégico, es un recurso estratégico, y eso podría hacer que México en un futuro no dependiera de la importación de baterías. Volvemos al colonialismo, sí, claro. Pues en vez de que estemos importando paneles solares de China o aerogeneradores de Estados Unidos o de China, pues vamos aquí a crear nuestras propias baterías. O gasolina refinada.
También. O gasolina de Estados Unidos, que es una cosa increíble, si exportamos el petróleo para importar gasolina. Irónicamente, el hecho de no tener refinerías hace que tengamos que importarlas y eso genera más contaminación Sí, que si las supuesto. tuvieras aquí cerca, ¿no? Pues sí, ¿no? La autarquía, como se le dice al hecho de que tú puedas consumir lo que produces, es muy importante para la cuestión medioambiental, ¿no? Y por supuesto, economías circulares y otro tipo de cuestiones, pero también el hecho de tú producir tus recursos, por ejemplo, que una ciudad pueda ser abastecida con lo que ellos producen ahí alrededor, evita muchísima contaminación, tan solo por cuestiones de logística, ¿no? Y eso, por supuesto, poco a poco lo iremos viendo. Creo que en este caso, pues el debate va empezando, bueno, ya va avanzado, pero aquí en México podemos retomarlo y, por supuesto, no únicamente con cuestiones energéticas o de gasolinas, sino con prácticamente todo lo que me digas, incluso artículos, bueno, comida. Con comida también podríamos ir tendiendo cada vez a producirla más. La soberanía energética y alimenticia también tiene un componente transversal que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Eso te quería preguntar precisamente, o sea, ¿qué otros temas se necesitan involucrar en el debate para este asunto de la reforma energética? O sea, ¿qué otra cosa se nos está yendo del tintero? Bueno, no, se nos está yendo quizá que no podemos dejar el sector eléctrico en manos de privados. Vean lo que está pasando en España. Sí, eso queda claro. Sí, España tiene... ¿Tú crees? O sea, pues sí, o sea, yo creo que no podemos recalcarlo lo suficiente. O sea, a veces pareciera que uno está exagerando, pero realmente vean, España tiene en estos momentos inflación energética más alta del mundo porque es entre los países europeos el que menos participación de generación pública tiene, ¿no? Claro. No es coincidencia que en un momento de presión donde sí hay cuestiones del precio del gas y otras cuestiones, pues que los privados digan, no, porque yo voy a absorber el costo, que sean los consumidores. Y entonces lo elevan. Y sobre todo, si hay monopolios, ¿no? En este caso está Endesa y está Iberdrola, en el caso de España principalmente, pues que sea más fácil que se coludan y entonces no hay competencia y lo pueden subir prácticamente lo que ellos quieran. Pero ¿cuál es la implicación? Que finalmente suben el precio en el invierno más crudo y muchos hogares no tienen para alimentar sus calefacciones y mucha gente va a morir solamente por ese hecho. Entonces, se dice muy fácil, en términos teóricos sería esa gente sale del mercado. Salir del mercado implica morirse, pues. No podemos hablar aquí de eufemismos, ¿no? No nos vamos a detener con pequeñeces. Y es curioso porque aquí en México las encuestas dicen semántica. que el 80% de la población está en contra de la privatización del sector eléctrico y está a favor de la reforma eléctrica que se propone, está a favor de ponerle cotos y límites a la privatización del sector y sin embargo las campañas son brutales. Pues, ¿por qué crees? No, pues los intereses. Supongo que te refieres a eso, que me estás diciendo que detrás de eso puede haber intereses. Un poquito. Es posible. Tal vez. Es posible, es posible. Sí, bueno, hay mucho dinero de por medio y es hasta cierto punto natural, pero no deseable, ¿no? No. Exacto. Y yo creo que, por ejemplo, Iberdrola también lo estamos viendo, opera en Estados Unidos y fue uno de los que abusó de los precios cuando se dio el problema en Texas con la tormenta invernal. Entonces hay que aprender también de lo que está pasando en otros países para decir, bueno, pues no podemos tener tanta dependencia en la generación y si firmamos contratos muy leoninos en cuanto a transferir sumas ingentes de subsidios, ¿no? Pues yo creo que sí es hasta cierto punto lógico que tratemos de regular esa parte, ¿no? Y incluso España en estos momentos el debate es vamos a frenar los beneficios caídos del cielo y otras cuestiones que tienen que ver con subsidios a las eléctricas, ¿no? Y aquí en México no debe ser la excepción, también. Y es un mercado que particularmente debe ser regulado porque no es como que, bueno, yo soy de Hermosillo. Bueno, ¿cuántas generadoras tenemos de las que si no me gusta el precio un poquito más elevado me voy a ir con el competidor? Realmente no sucede así. Pues no. ¿No? Entonces tienen que ser mercados muy, muy regulados. Y si tú no y la literatura, ¿qué es lo que dice? Si tú no puedes regular a los privados, que mejor lo produzca el Estado. Que mejor lo produzca el Estado. En algunos casos está demostrado que hay más eficiencia en las eléctricas públicas que en las privadas. Es mentira que sean mejores administradores, ¿no?
hay un sinfín de investigaciones que así lo marcan y no hay ninguna que te va a decir son más eficientes los privados que los públicos. No hay investigación. Con un agravante. Sí. Es decir, además de que no son más eficientes, son mucho más voraces. Porque Sí, el sí, sí. tema de fondo, uno de los temas a debate es, una de las cosas que se plantean es que CFE se puede convertir en un monopolio. CFE no es un monopolio, es una empresa de Estado que garantiza un servicio que es básico para todos. Los monopolios, una de las características de los monopolios es que ellos se mueven, entre otras cosas, por el lucro. Sí, como un negocio. Por el negocio. No por la eficiencia, ¿no? No por la No eficiencia. por el bien común, no por el... La eficiencia en ellos es el lucro. Sí, exacto. ¿No? Ahora, por lo que garantizar acabo, un derecho. Sí, Exacto. por lo que acabo de mencionar, sí hay casos para que haya, en algunas cuestiones se le llaman monopolios naturales, ¿no? Porque Sí. en algunas ciudades puede ser conveniente que un solo generador alimente a varios, a una zona. El mismo caso de los aeropuertos. ¿Por qué no conviene, por ejemplo, en la Riviera Maya tener un montón de pequeños aeropuertos? Porque quizá compiten entre ellos y hacen que no alcance la escala suficiente para sobrevivir en el largo plazo, ¿no? Aquí puede suceder lo mismo, o sea, un monopolio no es malo per se. Si protege a los consumidores y si evita, por supuesto, que haya estas cuestiones de sobrecostos o sobre tarifas, pues entonces no tiene por qué ser malo, ¿no? El problema es cuando tú tienes un monopolio privado porque le está extrayendo recursos, porque tiene otro tipo de incentivos, Sí, ¿no? claro. Pues, por ejemplo, premiar con dividendos a sus accionistas, eso es diferente. Aquí CFE no hay un accionista que, bueno, tenga que decir, el accionista somos nosotros, ¿no? Para acabar pronto. Entonces, eso hace que el dinero que está en el sistema se quede en el sistema. En cambio, con los privados, pues está saliendo a través de los dividendos. Y en ese sentido, pues a los consumidores les está afectando porque pueden pagar precios más altos, ¿no? Y pues la eléctrica a todo dar, pues está cobrando eso, pero les está también extrayendo recursos a los hogares o a las empresas también, ¿no? Si las empresas, por supuesto, no tienen convenios raros de otro tipo, ¿no? Donde haya simulaciones. Oye, Mario, quiero preguntarle al economista. A la economía. Hace unos días fue la reunión trilateral en Estados Unidos, en Washington, y López Obrador habló de la economía y de cómo se enfrenta el mercado de Norteamérica frente a lo que es ahora China. Y dijo los números de hace 30 años, si no mal recuerdo, y hizo una perspectiva a otros 30 años, ¿no? Con 14 y unos 2. números impresionantes. ¿Tú cómo viste, en primera, pues la participación de López Obrador en esta reunión y esta perspectiva que planteó? Bueno, ojo, en la reunión trilateral que acaba de pasar, ahí hubo un tema también de choque entre Canadá y Estados Unidos, porque dice Canadá, oye, ¿por qué le estás dando incentivos a los consumidores a comprar autos eléctricos nomás producidos en Estados Unidos? Estás afectando a mis intereses, a Canadá, pero también México podría haberse puesto en el mismo plan, ¿no? Y además tendríamos que hermanarnos como economías para competir con China y no lo estamos haciendo. ¿Por qué estás pensando tú solo en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un caso para una integración un poco más regional, ¿no? En todos los términos. Yo creo que las economías a partir también de la pandemia tienen que estar un poquito más integradas. Volvemos a lo mismo, incluso reducción de costos logísticos, ¿no? Y en ese sentido, pues México, Estados Unidos y Canadá pues pueden integrarse y hacer un bloque económico sin que México pierda también la cuestión de la parte que le corresponde en Latinoamérica, ¿no? Pero también pues, para enfrentar a China. Ahora, México tiene una balanza deficitaria muy grande con China, ¿no? Entonces, no esperemos ver de un momento a otro que ese tipo de dinámicas se reviertan. Pero, yo creo que tampoco es sana la posición de Biden de ir a enfrentar, o la que tenía Trump en su momento, de enfrentar a China como si fuera ¿no? La gran tragedia mundial y que va a llegar a... Ellos tienen una competencia geopolítica por ser el hegemón mundial, ¿no? Claro. En nosotros no nos vamos a meter en ese tipo de dinámicas y habrá en algunos casos que podamos también tener cierta relación comercial con China, ¿no? Pero yo creo que por la cuestión de las economías también ligadas, un poco más regionales, el papel de México quizá está un poco más cerca de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿y sí se está buscando esta relación con China?
No, sí, hay acercamientos, hay inversionistas también chinos interesados en el sector automotriz mexicano, ¿no? Incluso en ciertos momentos en otro tipo de transporte público que no funcionó muy bien. Si recuerdan aquel caso de corrupción, ¿no? En el sexenio de Enrique Peña Nieto de algunos inversionistas chinos con el tren. ¿no? Caso de corrupción, el caso Raro, ¿no? No, pero me refiero a los No, digo, ¿cuál de todos? No, pues el del tren, ¿no? Sí, sí. Sí, las casas. que fue con lo de La Casa Blanca. Sí, que sí, tuvieron que sí. Yo te tengo una pregunta que es muy teórica, pero le pregunto ahorita al economista, al ecologista y Y lo que salga ahorita. y al compañero preocupado Ya por en el el súper planeta. así. ¿Sí se puede decir que la era neoliberal aceleró la destrucción del planeta? No, claro, yo estoy convencido de que sí. A ver, el neoliberalismo es una ideología, ¿no? Sí, claro. En el sentido de que... Y un proyecto económico. Y un proyecto económico, por supuesto, en el sentido de que te dice, si el gobierno lo limitamos, ¿no? Si limitamos el Estado al máximo, no más que garantice ahí la seguridad y otras cuestiones, y dejamos al individuo en plena, negocios, ¿no? sí, en plena libertad al individuo, ¿no? Ese es el mejor escenario posible. Eso es lo que el neoliberalismo vendió y aceleró esa narrativa a partir de Reagan y Thatcher en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? Y hubo sus réplicas acá en Chile y en México después nos subimos a esa ola en los 80s porque veníamos de las crisis del petróleo, cuando incluso México en ese tiempo era un país, rozó el primer mundo, ¿no? No es que estábamos mal y después vino el neoliberalismo a salvarnos, realmente no estuvimos nunca tan mal, pero después vino un proyecto privatizador que incluso no correspondía a México ese debate. Así es. Porque en los países desarrollados venían de estados de bienestar más grandes, donde había quizás cierto caso en ese momento para parar. Veníamos, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín, no veníamos nosotros de la Guerra Fría, y nos metimos a eso, ¿no? Nos empezamos a privatizar, que Telmex, que la mina de Cananea, de donde yo vengo, ¿no? Y entonces, pues, nos subimos ya a ese debate y nos olvidamos de crear el estado de bienestar. Realmente no tenemos estado de bienestar. En la OCDE, México es el país que menos peso tiene el Estado. Bueno, y lo los llegó a programas tener, sociales. Sí llegamos a tener cierto estado. Bueno, en algún momento, pero nos encargamos de combatirlo, ¿no? De llevarlo al mínimo indispensable, ¿no? Eso fue el neoliberalismo. Como es el credo, lo que te dice el neoliberalismo. Sí. Y regresando al tema, pues, ¿qué dice el neoliberalismo? Bueno, si cada uno de nosotros actúa maximizando en nuestro propio interés, sí. ¿no? Actuando por nuestro propio interés, ya con eso el mundo llega a un escenario óptimo, ¿no? Y no es cierto, si todo el mundo agarramos el coche y empezamos a conducir y emitimos partículas, pues nos topamos un día, nos despertamos, oye, ya calentamos el planeta y esto es insostenible, ¿no? Es una ideología que reivindica mucho la propiedad privada y no la propiedad pública, comunal, comunitaria, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las cuestiones del derecho, que lo que se sacralizó es la propiedad privada, no otro tipo de propiedades, ¿no? Entonces yo puedo... El interés personal por sobre el interés colectivo. Si yo compro una parcela en el Amazonas o aquí en un bosque, yo tengo derecho a talarlo, ¿no? Digo, ahorita ya ha ido cambiando eso, pero durante mucho tiempo fue así. Y un juez te defendía, pues es tu propiedad y tú haces con ella lo que quieras. Pero realmente estaba quemando árboles que mitigaban, por supuesto, el efecto del cambio climático, ¿no? Y pues quizá lo dedicaba a actividades menos dañinas. Y eso no estaba reconocido, no está reconocido por el mercado. Nos fuimos por el sistema de precios como una mano invisible que va corrigiendo todo. Y no es cierto que corrige todo, quedan muchas fallas de mercado. Y ahí es cuando entonces sí podemos ligarlo completamente a la cuestión de la crisis climática, ¿no? O sea, sí hay una relación muy directa estrecha, entre neoliberalismo, sobreexplotación de los recursos y cambio climático. Otra raya más para el tigre. Otra raya más. Sí. Oye, pues Mario, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy interesante. Me quedé con ganas de más, a ver si en algún momento regreso. Claro que sí, aquí estás Sería invitado. fantástico porque sí, eres muy estructurado, eres muy didáctico. Gracias. Y aparte, creo que nos puedes aclarar un montón de cosas. Sí, es muy claro todo lo que nos planteaste. Oye, Está en muy redes, ¿dónde te encuentra la gente? Porque es indispensable, yo creo, seguirte. Yo lo dije durante la Gracias, sí, pandemia, lo los datos que recuerdo. tú dabas todos los días
durante los picos altos de pandemia y en medio de toda la desinformación, de toda la infodemia que había. Yo creo que lo que tú hacías en redes sociales era bien, bien importante. Gracias. Y sigue siendo ahora, entonces, ¿dónde te encontramos en redes? En mi Twitter, @Mario_Campa, ahí podemos seguirnos tuiteando. Y sobra decir que estoy aquí rodeado de maestros, ¿no? Un honor haber estado. Sí, Claudio X. A ellos me refería. Ya te la sabes. Diego Fernández. Finísimas personas. Oye, pues en verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que gracias. se repita. Pues señoras y señores, esto ya se acabó, pero ya sabe que lo puede compartir, que nos puede comentar lo que se le pegue la gana y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y ya lo saben, para eso estamos. Vamos bien. Nos vemos.